El Nilo es el mayor río de África, que fluye en dirección norte a través de varios países, hasta desaguar en el extremo sureste del mar Mediterráneo, formando el gran delta del Nilo, sobre el que están situadas las ciudades de El Cairo y Alejandría. Tiene una longitud de 6.853 kilómetros. Es el río más largo del mundo después del Amazonas. El Nilo formó su actual configuración al final de la era terciaria. Nace en Burundi y tiene dos ramales o fuentes principales, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El primero atraviesa los grandes lagos de África, teniendo su fuente más distante en Ruanda, y fluye hacia el norte por Tanzania, al lago Victoria. Mientras que el Nilo Azul comienza en el lago Tana, en Etiopía, y fluye a lo largo del sudeste de Sudán. Ambos se encuentran cerca de la capital sudanesa, Jartum. La parte norte del río fluye casi completamente por el desierto, entre Sudán y Egipto, una zona cuya civilización ha dependido del río hasta hace milenios. La mayor parte de la población en Egipto y sus ciudades, a excepción de la del delta del Nilo y los oasis, se encuentran a lo largo del valle del Nilo, al norte de Asuán, y la mayoría de los lugares de interés cultural e histórico se hallan a lo largo de las riberas del río. La palabra en idioma español Nilo viene del griego Neilos. En la antigua lengua egipcia el río era llamado Hapi, que significa río o canal. El Nilo fue un elemento fundamental para el florecimiento de la civilización del antiguo Egipto. La mayor parte de sus ciudades se encontraban en el valle del Nilo y el delta, al norte de Asuán. El Nilo fue vital para la cultura egipcia desde la Edad de Piedra. El cambio de clima y la desertificación desecaron las tierras de caza y pastoreo en África septentrional para conformar el desierto del Sáhara, en torno al año 8000 a.C. Muchos habitantes migraron y se asentaron junto al río Nilo, donde se desarrolló una economía agrícola y una sociedad centralizada. La superficie del río se ha congelado al menos en 2 ocasiones a lo largo de la historia, en 829 y en 1010. El sustento jugó un papel crucial en la civilización egipcia. Cuando se desbordaba cada año, hacía que sus riberas fuesen sumamente fértiles. Fue gracias a eso que los egipcios fueron capaces de cultivar trigo, cebada y lino, además de aportar al río abundante pescado y papiro. Todo esto posibilitaba obtener alimento suficiente para toda la población y otros importantes recursos con los que se agitaban, en general, posibles hambrunas, frecuentes en Próximo Oriente, debido a la irregularidad de las cosechas. También el agua del Nilo atrajo al búfalo de agua, y después los persas lo introdujesen en el siglo VII a.C. el camello. Estos animales podían ser sacrificados a fin de consumir su carne, podían ser domesticados, usados para arar e incluso para viajar en el caso de los camellos. El Nilo también era una vía eficiente y cómoda de transporte de mercancías y personas. Se utilizaba como vía fluvial para transporte comercial o recreativo. La leyenda decía que el faraón era el responsable de las inundaciones del Nilo y que al cambio del agua y las cosechas los campesinos debían cultivar suelo fértil, enviando después una parte de los recursos al propio faraón, que se encargaba de usarlos en bien de la sociedad. El Nilo
Era también una fuente espiritual, ya que creó un dios dedicado a la bondad de la inundación anual, el dios Hapi, que junto al faraón controlaba la crecida. El historiador griego Heródoto escribió que Egipto tenía el don del Nilo. Sin la irrigación posibilitada por las aguas del Nilo, la civilización egipcia probablemente habría sido efímera. El Nilo proporcionó los elementos que posibilitaron la eclosión y desarrollo de una gran civilización que perduró 3000 años. Varias expediciones habían fracasado en sus intentos por determinar las fuentes del Nilo. En tiempos de Ptolomeo II, una expedición militar había remontado lo suficiente en el curso del Nilo Azul como para determinar que la causa de las inundaciones veraniegas eran las fuertes lluvias estacionales en el macizo etíope. Historiadores modernos dan crédito al jesuita español Pedro Sáenz, nacido en Madrid, que publicó la historia de Etiopía en 1622. Este texto es una larga y vivida descripción de Etiopía. Los europeos habían vivido en el país desde finales del siglo XV, y es posible que alguno de ellos hubiera visitado las fuentes anteriormente, pero fuera incapaz de enviar un relato con sus descubrimientos fuera de Etiopía. El lago Victoria fue contemplado por europeos por primera vez en 1858, cuando el explorador británico John Hanning Speke alcanzó su orilla. El explorador y misionero británico David Livingstone fracasó en su intento de confirmar las aseveraciones de Hanning. El explorador y misionero británico David Livingstone fracasó en su intento de confirmar las aseveraciones, al desplazarse demasiado al oeste y entrar en la cuenca del Congo. Más tarde, el explorador galés Henry Morton Stanley confirmó la veracidad del descubrimiento de Hanning, al circunnavegar el lago Victoria y describir la gran salida de las aguas de las cataratas Ripon en la orilla norte. Fue durante este viaje en que supone que Stanley saludó al explorador británico con las palabras «El doctor Livingstone, supongo», al encontrar al escocés enfermo y abatido en su campamento a la orilla del lago Tanganika. El curso del Nilo en Sudán atraviesa 6 grupos de cataratas, desde Asuán hasta Sabaola. Luego da la vuelta para fluir hacia el sur, antes de volver otra vez a fluir hacia el norte. Estos cambios en el fluir del curso se llaman comúnmente la Gran Curva del Nilo, que rodea el desierto de Bayuda. En el norte del Cairo, el río se divide en varios ramales que llegan al mar Mediterráneo. Los dos principales son el ramal de Rosetta al oeste y el ramal de Damieta al este. Conforman el delta del Nilo. El Nilo Blanco abandona Victoria en las cataratas de Ripon, cerca de Jinja, Uganda, con el nombre de Nilo Victoria. Este fluye aproximadamente 500 kilómetros por el lago Kyoga, hasta alcanzar el lago Alberto. A partir de aquí, fluye en Sudán, donde es conocido como Nilo Blanco. Es así llamado debido a la arcilla blanquecina que se encuentra en sus aguas. El término Nilo Blanco es usado refiriéndose al río antes de Cancún. El Nilo Azul nace en el lago Tana, en las tierras altas etíopes. Fluye aproximadamente
1.400 kilómetros hasta Jartún, donde se une con el Nilo Blanco para formar el propio Nilo. El 90% del agua y el 96% del sedimento que transpone y transporta el Nilo proviene de Etiopía. Y el 59% de agua viene del Nilo Azul y el resto de los tributarios. La erosión y el transporte de los sedimentos solo se produce durante la estación lluviosa etíope en el verano. El resto del año los grandes ríos de Etiopía fluyen débilmente. El Nilo Medio es una zona del río que se extiende desde Jartún hasta Asuán. Es una región seca y árida que atraviesa una meseta del desierto. Este tramo tiene una longitud aproximada de 1.800 kilómetros y se caracteriza por las cataratas y rápidos que posee. Se encuentra en Asuán, en Wadi Alfa, en Kerma, en Abul Hamad. El Nilo inferior es la zona que abarca el delta del Nilo. Es el territorio conformado por los fértiles depósitos aluviales desde el río Nilo, que pasa por Asuán hasta desembocar en el Mediterráneo, y está compuesto por canales que irrigan el valle y la depresión de Fayún, siendo posible navegar por el río. El delta está al norte de Egipto y tiene forma de letra griega delta invertida, de ahí el nombre dado por los antiguos griegos. Es uno de los deltas más grandes del mundo, abarcando aproximadamente desde Alejandría a Puerto Said, con 230 kilómetros de costa mediterránea, y hasta la ciudad del Cairo por el sur. Es una región fértil, muy apta para la agricultura y densamente poblada. En el antiguo Egipto, estas tierras eran denominadas Bajo Egipto. La construcción de la presa baja fue iniciada por los británicos en 1899. Se concluyó en 1902. El diseño inicial tenía 1.900 metros de largo por 54 de alto. Pronto se descubrió que era inadecuado, por lo que se procedió a aumentar su altura en dos fases, en 1907 a 1912 y de 1929 a 1933. Cuando la presa estuvo a punto de desbordarse en 1046, vio que era más sensato hacer una presa nueva. Y esto dio lugar a la presa de Asuán. Este embalse causó inquietud entre los arqueólogos debido a que el complejo de Abu Simbel, con decenas de templos, quedarían sumergidos bajo las aguas del Nilo. En 1960, una operación de rescate patrocinada por la UNESCO localizó, excavó y trasladó 24 de estos monumentos a ubicaciones seguras. El templo de Debod es un edificio de Antiguo Egipto, localizado actualmente en Madrid. Está situado al oeste de la Plaza de España, junto al Paseo del Pintor Rosales, en un alto donde se encontraba el cuartel de la montaña. Al ser trasladado a España, se situó de manera que conservase aproximadamente la misma orientación que su lugar de origen, de este a oeste. El templo de Debod fue una entrega de Egipto a España en 1968, gracias a la ayuda española tras el llamamiento internacional realizado por la UNESCO para sacar y salvar los templos de Nubia, en peligro de desaparición debido a la presa de Asuán. Tiene este templo una antigüedad de 2.200 años
siendo dedicado a Amón de Devot e Isis. Los antiguos egipcios construyeron sus ciudades en las fértiles riberas del río, por lo que hay muchas ciudades en sus márgenes o proximidades. Algunas de ellas tienen más de 1 millón de habitantes.